En el capítulo anterior hablamos sobre la primera mujer que presenta el libro de Apocalipsis haciendo referencia al pueblo de Dios. Una mujer que mantiene la pureza doctrinal, que está vestida del sol, o sea, está vestida de Cristo, la luna debajo de sus pies, haciendo referencia al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que apuntaba a Jesús, más también a la palabra de Dios, que es el fundamento de todas sus creencias. Muy bien, hoy vamos juntos a estudiar la segunda mujer que se presenta en Apocalipsis capítulo 17. Y hay una fascinante historia en el Nuevo Testamento donde habla cómo la madre y la hija hacen una alianza para poder perseguir a un profeta de Dios. Una referencia más o menos de lo que ocurrirá en el tiempo del fin, donde esta mujer que tiene muchas hijas parecidas a ellas, se unirán para una vez más oprimir al pueblo de Dios. Bienvenido a este nuevo capítulo de Biblia Fácil. Nuestro tema de hoy, curioso, la danza de la hija. Quiero que tomes tu Biblia para que juntos podamos estudiar. Bienvenidos amigos, continuamos con nuestro recorrido, historias de la profecía. Una historia y allí buscamos en la Biblia una profecía que más o menos se parece a la historia que estamos estudiando. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy y antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos una vez más de que en libertad podamos dedicar este tiempo al estudio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, que nuestro corazón esté dispuesto a comprender tu palabra y que tu palabra sea como semilla que pueda entrar a nuestro corazón, germinar, crecer y dar fruto para eternidad. Tu Santo Espíritu nos guíe, nos oriente, nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, la danza de la hija. Hay una historia muy particular que nos cuenta Marcos. Marcos capítulo 6. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer a partir del versículo 17. Marcos 6, 17. Comienza el texto bíblico diciendo así: porque el mismo Herodes, que había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues lo había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y bueno, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los príncipes o los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó. Y esto agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha,
y la muchacha lo dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué les parece este tipo de alianzas? ¡Qué historia terrible! ¿Cuál es el motivo del odio que tenía Herodías a Juan el Bautista? Simplemente porque le decía que no es correcto que haya dejado a su marido, Felipe, por casarse con Herodes, por la ambición de su corazón, porque el otro era rey. Entonces, siempre le decía, ahora, el pecado era denunciado, pero ella comenzó a tener un odio contra el mensajero. Más de una vez, obviamente, ella pidió que Herodes pueda ejecutar o pueda matar a Juan el Bautista, pero no lo hacía. ¿Por qué razón? Porque dice que Herodes miraba con buenos ojos a Juan. Era un hombre íntegro, era un hombre bueno. A pesar de que denunciaba el pecado, su pecado, él no estaba dispuesto a quitarle la vida. Lo que hizo es apenas encarcelarlo, nada más. Solo que esta mujer planea la ejecución de Juan el Bautista de una manera sutil. Así trabaja el diablo. Ella organiza la fiesta de cumpleaños de Herodes y en la fiesta le da un poco de vino, prepara a la hija para que haga un baile seductor. Herodes, pasado de copas o de vino, pueda prometer lo que quiera, y allí era el momento para poder pedir la ejecución del mensajero de Dios. Salomé, que es la hija de Herodías, danzó. Y cuando ella danzó, ahí está Herodes, perplejo por lo que ve, y ahí está la promesa: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te voy a dar. Ella fue a consultar a la mamá, para que vean el tipo de complicidad y alianza que hay entre madre e hija. Muy bien, te ha dicho eso, ese es el momento. Pide la cabeza de Juan en un plato. Cuando el rey se enteró de esto, obviamente se entristeció mucho, pero otra vez no podía fallar a su palabra. Había prometido delante de varios. Así que la cabeza de Juan, el Bautista, fue traído en un plato. No es la primera vez donde madre e hija usan el gobierno para perseguir. En el Antiguo Testamento encontramos también a Jezabel y su hija Atalía, igual haciendo alianza para poder perseguir al pueblo de Dios. Muy bien, aquí hay algunas características interesantes en la historia. ¿Por qué estaba tan molesta Herodías? Por una unión ilícita. ¿Correcto? Primero. Número 2, odiaba al mensajero. No solamente odiaba el mensaje, sino el mensajero. Tiene una hija que es sanguinaria igual que ella, porque se presta para ello. Entonces en la Biblia vamos a encontrar una profecía similar. Eso es una historia real. Mas en profecía hay una profecía, obviamente, en Apocalipsis hay una profecía muy parecida, donde la madre y la hija se parecen mucho. Harán alianzas y al final, bajo el mismo fin, perseguir, oprimir al pueblo de Dios. Esta es la segunda mujer que presenta Apocalipsis. La primera, Apocalipsis 12, el pueblo de Dios, el remanente de Dios. Y la segunda, en Apocalipsis 17. Vamos entonces ahora al estudio de profecía. Apocalipsis capítulo 17. Dice que hay una mujer malvada, ramera, o sea, tiene una unión ilícita también, y tiene muchas hijas. Apocalipsis capítulo 17. Voy a leer algunos versículos y les voy a pedir a ustedes también que este capítulo hemos explicado cuando estábamos haciendo Biblia Fácil Apocalipsis de manera más detallada. El fin de este estudio es ver a qué representa esta mujer, pero todos los detalles ya lo hemos explicado
en otra temporada de Biblia Fácil Apocalipsis. Vamos a leer algunos detalles aquí, como nos muestra el texto bíblico. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muy bien, la mujer es ramera, ¿correcto? Verso 2. Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, ¿qué hace esta mujer? Embriaga, ¿correcto? Verso 3. Me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué cosa decía? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de otras que se parecen a ella. No olviden esos detalles. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro. Y aquel ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, el cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Y ahí continúa la profecía, que de ahí necesitamos profundizar, y obviamente voy a pedir otra vez, ¿quieres comprender con detalle este capítulo? Puedes buscar la temporada de Biblia Fácil Apocalipsis, ¿correcto? Ahí está con detalle cada símbolo. Hoy queremos ver quién es esta ramera, ¿correcto? ¿Quién es esta ramera? Muy bien, vamos entonces. En el capítulo 12 presenta una mujer vestida de sol, que es el símbolo del pueblo de Dios. El capítulo 17 presenta otra mujer, totalmente diferente. De todo lo que hemos leído, por lo menos he juntado aquí 10 características, ¿correcto? Esas características las he sacado del texto bíblico mismo que acabamos de leer. Primero, está sentada sobre muchas aguas. Eso es lo que dice el texto. Luego, se prostituyó, por eso es ramera, con los reyes de la tierra. Tercero, embriagó a los habitantes de la tierra. Muy bien. Prostituirse significa una unión ilícita, ¿correcto? Una unión política religiosa ilícita. Ramera, prostituirse, también es apostatar, dejar al marido para ir con amantes. Es decir, en un momento tuvo la verdad, pero abandonó la verdad. Y se fue y tomó todo lo que le convenía fuera de la verdad. Se contaminó. Esta mujer no solamente tiene vino, sino que embriaga. Vino, el vino viene resultado de el jugo de uva fermentado. Entonces, la pureza de la palabra es el jugo de uva fresco. Jugo de uva fermentado, vino. Pero el vino embrutece, el vino desequilibra, el vino emborracha. ¿Qué significa? Que esta mujer da a beber vino con la finalidad de engañar a todos de manera sutil. Engaña a todos. Es más, es tan astuta que todos están embriagados y no ven la realidad. No son conscientes de esa realidad. Entonces vino son las falsas doctrinas con la cual se contaminó. Por eso es que habla de un poder, ahora representado en una mujer, sobre una muchedumbre de gente, muchas aguas, haciendo unión ilícita con los reyes de la tierra, unión religiosa política, embriaga a los habitantes con vino, o sea, con tradiciones contaminadas, haciéndola parecer verdad. Estaba en un desierto,
Es decir, no tiene nada más que ofrecer. Solo vino, solo mentira, solo abominaciones. Es cierto, no tiene nada más para ofrecer. Está llena de blasfemias, dice el verso 3. Vestida de púrpura, de oro y perlas. En la frente tiene escrito Babilonia la Grande, y como madre tiene hijas parecidas. Se sienta sobre 7 montes, dice el versículo 9. Está embriagada con la sangre de los santos, dice el verso 6. Y es una grande ciudad que domina a los reyes de la tierra, dice el versículo 18. 10 características sobre esta mujer. Entonces, ¿quién puede ser esta mujer? En primer lugar, necesitamos entender por qué se llama Babilonia. Vamos a comenzar por aquí. ¿Por qué Babilonia? No está haciendo referencia a la Babilonia de Nabucodonosor, porque la Babilonia literal fue destruida, fue conquistada, primero por los medos y persas, y luego con el tiempo fue destruida. En Apocalipsis, cuando habla de Babilonia, no está hablando de la Babilonia como ciudad, está hablando en un sentido figurado, espiritual, porque la Babilonia histórica fue destruida según Isaías 13, 19 al 21. ¿Qué es la Babilonia espiritual? Un sistema religioso apóstata que se apartó de la verdad. ¿Correcto? Entonces, la Babilonia espiritual es un sistema religioso que tiene vino, o sea, fermentó la verdad, adulteró la verdad, contaminó la verdad, y con ese vino ha dado de embriagar a todos los habitantes de la tierra. Por eso es que la mentira es aceptada, arraigada, enraizada, que cuando el ser humano descubre la verdad en la Biblia, le cuesta abandonar, porque está embriagado, literalmente. Bueno, ustedes saben que Babilonia en sí viene de Babel. Babel era la torre que se construyó después del diluvio, un grupo de gente que se rebeló contra Dios. Dios descendió, según Génesis capítulo 11, confundió la lengua de ellos y no se entendían. De allí viene una confusión tremenda. De ahí viene Babel, Babilonia. Y la Babilonia espiritual es una confusión. ¿Por qué? Es una mezcla entre Biblia y tradiciones, entre Biblia y paganismo, que es representado por el vino. Ahora, esta Babilonia persiguió al pueblo de Dios igual que la Babilonia espiritual. Está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa? Ustedes saben que aguas ya vimos que significa muchedumbres, pueblos. Eso dice Apocalipsis 17:5 y versículo 15. Es decir, que hay poderes al servicio de Babilonia y dice que ella se siente, es decir, que tiene dominio, tiene control sobre todos los políticos de la tierra. Vayan ustedes ya llegando a la conclusión, ¿no? Sobre mucha gente, tiene poder, dominio, control sobre todos los políticos de la tierra. Tiene una religión apóstata, porque conociendo la verdad, lo contaminó con todas las tradiciones mundanas. Muy bien, ¿cuál es la otra característica? Babilonia la Grande, símbolo de opresión y rebelión contra Dios, un sistema religioso apóstata predominante aliado con el Estado en el tiempo del fin. Es un poder que lucha contra Dios y su pueblo apoyado por poderes seculares y políticos. Por eso es la Grande, el símbolo de opresión y rebelión contra Dios, que se une a poderes políticos para conseguir lo que quiere. Los reyes de la tierra han fornicado, dice el texto bíblico. Es decir, poderes políticos del mundo ponen su autoridad e influencia al servicio de ese sistema religioso llamado Babilonia. Por eso es que su relación, como es ilícita, se llama fornicación. Por eso se llama la ramera. Todos los poderes políticos atienden sus pedidos. No solo eso, tiene otra característica, 17:6, está ebria con la sangre de los santos. Una iglesia que fue intolerante con los herejes, ¿no? Porque no se sometían a lo que ellos querían, por la única razón de que estos no aceptaban las tradiciones de la iglesia y preferían obedecer la palabra de Dios.
Entonces, ¿cuál es ese sistema aquí en la tierra, político, religioso, que tiene dominio sobre la política y sobre la religión, que contaminó la verdad, que persiguió al pueblo de Dios? Otra vez, aquí encontramos esto. Miren, la Roma papal se ajusta exactamente a esta descripción. Vamos a explicar por qué. Su sede está en Roma, y Roma es una ciudad que se llama la ciudad de las 7 colinas. ¿Qué cosa dice el texto? Está sobre 7 montes. Número 2. ¿Qué color es? Escarlata. Muy bien. Escarlata es el color de las vestiduras de los cardenales, y el Papa suele vestir púrpura real cuando desempeña funciones importantes. La Iglesia Católica Romana admite abiertamente que durante la Edad Media persiguió a los santos y gobernó sobre los reyes de la tierra. Todo el dominio fue entregado a este poder. El simbolismo aplicado por Dios en Apocalipsis 17 le encaja a la perfección, solo que hay un detalle: es apenas la madre. Y esta madre tiene muchas hijas. Y las hijas hacen exactamente lo que la madre hace, solo cambia de nombre. Nada más. Alguien dice, bueno, es verdad, esto sucedió, pero yo no. Muy bien, pero tú crees en lo mismo que ellos creen. Lo mismo. Ahora, ¿qué cosa dice? La iglesia madre ramera, cuyas hijas también rameras protestaron, por lo tanto se les conoció como protestantes, es una madre que tiene hijas parecidas. Muy parecidas. ¿Parecidas en qué? Creencias, porque lo que tiene esta mujer es vino para embriagar. Falsedad, mentira. Este libro, yo ya les había mostrado en un programa anterior, La fe de millones, escrito por el padre James O'Brien. Él dice lo siguiente: esta observancia del domingo en lugar del sábado sirve como recordatorio de la iglesia madre, de la cual se han separado las sectas no católicas. ¿Qué cosa dice O'Brien? O'Brien dice, tú dices que tienes tu propia iglesia, pero estás haciendo igual que nosotros, porque el domingo, que es nuestra marca, es el recordatorio que tú perteneces a nuestro lado, que tú eres de nosotros, que tú todavía te pareces a la madre. Eso lo dice O'Brien. Muy bien, se embriagaron con el vino. El ebrio no puede razonar con claridad. Este poder tendrá el control de naciones por medio del engaño. ¿Y cómo engaña? Nosotros ya hemos visto aquí en capítulos anteriores, más aquí vamos a hacer un resumen. Obviamente que son más puntos, aquí apenas he colocado 6. ¿Cómo es que la verdad fue adulterada? Esto es la pureza y esto es el vino, ¿correcto? La verdad adulterada. ¿Cómo se adulteró? La Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe y doctrina. Según de Pedro 1.19, según Timoteo 3.15 al 17. ¿Qué cosa es lo que dice esta mujer o este sistema religioso? La tradición y los dogmas de la iglesia son reglas de fe. Es más, en un concilio se determinó que la tradición puede estar por encima de la Biblia. Eso es vino, adulterado. Con eso se embriaga la gente. Muy bien, ¿cuál es la doctrina pura? La Biblia dice que somos salvos solo por la gracia de Cristo. Efesios 2, 8 y 9. Pero el vino adulterado, ¿qué cosa dice? No, hay que hacer penitencias, hay que hacer obras meritorias. ¿Esto qué cosa es? Vino. La Biblia o la doctrina pura dice, Cristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2.5 dice, no existe otro, solo Jesucristo hombre. ¿Cuál es el vino que ese sistema religioso dio al mundo? Los santos también pueden ser mediadores. María también puede interceder. ¿Dónde está eso? Bíblicamente no existe respaldo. ¿Qué cosa es? Vino con el cual embriaga. La verdad pura dice, el sábado es el día de reposo. Incluso está dentro de la ley de Dios, Éxodo 20.
En cambio, el vino el sábado fue cambiado por el domingo, que la Iglesia Católica reconoce como la marca de su autoridad. La Biblia dice, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué cosa es el vino? El sacerdote también tiene poder para perdonar pecados. La Biblia dice, solo Dios puede ser adorado. La doctrina adulterada dice, los santos y María también pueden ser venerados. Vino. Toman la palabra de Dios, contradicen la palabra de Dios y en nombre de la palabra de Dios se proclama vino, con el cual se embriaga. Vamos a ver otras características de esta Babilonia y cómo las hijas se parecen. ¿Cuáles son las características que me puede dar la evidencia bíblica de que realmente esta es la Babilonia y que yo debo salir de ella? No destruida. En Apocalipsis aparece la Babilonia espiritual. ¿Mas por qué otra vez Babilonia? Porque tiene las mismas características de la Babilonia imperial. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Preparamos la revista Esperanza Profecías de Daniel. Un lindo material para poder profundizar nuestro estudio sobre este tema. Si quieres obtenerlo, apenas puedes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. Es totalmente gratis, así que puedes solicitarlo ahora mismo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Vimos la segunda mujer, las características que tiene, más hace referencia de que es Babilonia. Ahora vamos a ver cómo la Babilonia espiritual se parece tanto a la Babilonia imperial. Vamos a ver qué características. Número 1, primera característica. La Babilonia que existió, la Babilonia literal, no la simbólica, era el centro de adoración a imágenes. Nabucodonosor tenía un panteón de imágenes, siendo Marduk el dios principal. Pero habían cantidad de imágenes, tanto así que el número de sus imágenes lo redondearon a 600. 600 significa totalidad. 60 el dios mayor, 6 el dios menor. Y de ahí de paso viene 666, que es el símbolo de idolatría completa. Ahora, la Babilonia espiritual va a copiar de la Babilonia literal. ¿Qué cosa? Imágenes. ¿Ustedes se acuerdan que la bestia que vimos en Apocalipsis 13 tenía parecido al león, al oso, al leopardo? Porque toma exactamente todas las costumbres paganas para contaminar la verdad, y eso que dice la Biblia lo convierte en vino para embriagar a los moradores de la tierra. Muy bien, culto a muchos dioses paganos. El profeta Ezequiel vio en visión, miren, vamos a analizar, el profeta Ezequiel nos habla cuál es la realidad de Babilonia. Capítulo 8, de las abominaciones que entran a Jerusalén por influencia de Babilonia. Por eso es que Babilonia aparece nuevamente en Apocalipsis, pero como Babilonia espiritual, por la influencia que esa tiene. Vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 10, hasta el versículo 13. Entré pues y miré aquí que toda forma de reptiles, bestias abominables y los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, a Hazanías, hijo de Safá, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano. O sea, es como estar prendiéndole velitas a esos ídolos. Y subía una nube espesa de incienso y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová nos ha abandonado la tierra. Y me dijo: ve, vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. ¿Qué estaban ofreciendo? Saumerio, prendiendo vela o fuego ¿a qué? A imágenes. Exactamente como hacían los babilonios. Centro de adoración. Babilonia, literal, creía en la inmortalidad. Fíjense, versículo 13 y versículo 14.
8, 13 y 14. Me dijo, vuélvete, aún verás más abominaciones. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí que mujeres estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Endechando significa llorando. Llorando a Tamuz. ¿Qué cosa es Tamuz? Tamuz supuestamente era un ídolo, un dios, que ellos lo convirtieron en ídolo, que era hermano de Ishtar. Pero Tamuz tenía la fama de renacer, solo que para renacer, cuentan ellos, que Tamuz moría cada año. Entonces, venía Ishtar, y cuando venía Ishtar, nuevamente él volvía a vivir. La idea de la inmortalidad del alma estaba tan presente en Babilonia, tan presente. Muy bien, estas mujeres estaban ahí llorando a Tamuz, que era el dios supuestamente que no muere eternamente, sino que muere, luego vive, muere, luego, o sea, nunca muere, está siempre en ese proceso. Amos Phillips dice lo siguiente: esta doctrina, la inmortalidad del alma, se puede rastrear a través de los canales de un cristianismo corrupto, de un judaísmo pervertido, de una filosofía pagana y de una idolatría supersticiosa, hasta llegar al gran instigador de las ofensas en el jardín del Edén, porque del jardín del Edén nace toda esta creencia. ¿Recuerdan la serpiente? No moriréis. Los protestantes tomaron prestado de los católicos de los fariseos de los paganos de la antigua serpiente. La primera en presentar la doctrina en medio de los encantadores jardines del paraíso para oyentes dispuestos a escuchar con atención la nueva y fascinante teología: no moriréis. ¿Cuál es la teología de Dios? El día que comieres, morirás. Pero ahí viene la dulce serpiente, el animal más encantador, con una nueva teología: no moriréis. Y a partir de ahí, todo el sistema de creencia sobre la inmortalidad del alma, que es un tema que ya vimos aquí en un programa anterior. Babilonia adoraba al sol. El culto al sol se destacaba en Egipto, Asiria, Persia, pero sobre todo en Babilonia. En la antigua Babilonia, el sol era adorado desde la más remota antigüedad. Eso dice James Fraser en el libro El culto a la naturaleza, página 529, volumen 1. El sol era adorado, en Babilonia especialmente. Ahora, miren lo que sucede. Sigue en visión Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Adoraban a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Miren, ¿qué pasó? ¿Daban la espalda al altar de Dios para poder adorar a quién? Al sol. Muy bien. Influencia de Babilonia dentro de Jerusalén. Sus espaldas vueltas al templo para adorar al sol. Resulta que el culto babilónico al sol entró inclusive dentro del pueblo de Dios. Por eso es que Babilonia nuevamente se repite en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese sistema religioso que contaminó la verdad toma adoración a los ídolos, inmortalidad del alma y adoración al sol nuevamente dentro del cristianismo. ¿Cómo lo coloca? El libro de las dos Babilonias, página 105, dice así: para reconciliar a los paganos con el cristianismo nominal, Roma, siguiendo su política habitual, tomó medidas para unir las fiestas cristianas y paganas. Por eso es que uno de los mandamientos es: santificarás las fiestas. Y dentro de las fiestas mezcló todo. ¿Correcto? Muy bien. Siguiendo su política habitual, tomó medidas para unir fiestas cristianas y paganas. Ustedes saben que la fiesta del carnaval fue incluido dentro del calendario cristiano del catolicismo romano.
Y después del carnaval, ¿qué cosa viene? La preparación para la Semana Santa. ¿No? ¿Qué cosa significa eso? Ahora puedes pecar lo que quieras, porque después viene la penitencia y todo tu sacrificio hasta la muerte de Jesús. Bueno, y otras fiestas así. Bueno, y no fue una cosa difícil, dice, en términos generales, hacer que el paganismo y el cristianismo, ahora totalmente inmersos en la idolatría, se dieran la mano, no solo en esto, sino en muchas otras cosas. Paganismo y cristianismo, inmersos ¿en qué? En idolatría. ¿Qué cosa hace Babilonia? Otra vez, confusión. ¿Recuerdan Babel? Confusión. Ahora lo que hace es mezclar filosofía, teología, costumbres, paganismo. ¿Qué cosa hace lo pagano? Tráigalo para acá. Acá lo santificamos y lo hacemos cristiano. ¿Qué cosa está mal? Tráigalo para acá. Lo unimos. Ese sincretismo, esa unión. Por eso es que llama que en su mano tiene vino, porque contaminó la verdad. Totalmente la contaminó. Este libro es interesante, escrito por Edward Hiscox. Esta es la declaración de Edward Hiscox, que es el autor de El Manual Bautista. Bautista, ¿eh? En 1893, este pastor se dirigió a un grupo de cientos de ministros bautistas y los impactó al explicar cómo se aceptó el domingo en la iglesia cristiana. El pastor Hiscox admitió honestamente lo que muchos ministros intentan ocultar mediante prejuicios o desinformación. ¿Qué cosa dijo? Es una pena que el domingo venga marcado con la marca del paganismo, adoptado y sancionado por la apostasía papal y dejado al protestantismo como un legado sagrado. Qué interesante, honesto el pastor. Apocalipsis 18:2, ¿qué cosa dice? Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Cayó. Y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero oí otra voz del cielo que decía, esta es la invitación de Dios, Apocalipsis 18:4. Salí de ella, pueblo mío, porque Dios tiene tanta gente sincera dentro de Babilonia. Tanta gente sincera. ¿Cuál es el llamado de Dios? Salgan de allí. El llamado de Dios es no te quedes allí, sal de allí. Por eso yo siempre estoy feliz cuando yo veo personas que al momento de escribir a alguna red social o a mi Instagram me cuentan su historia. Pastor, yo estoy estudiando la Biblia. Eso para mí es extraordinario. No se trata aquí de una iglesia, religión, se trata de Biblia. Estoy estudiando la Biblia. Y yo descubrí que estoy equivocado, estoy mal. Ayúdeme, ore por mí, porque me cuesta. Aquí están mis raíces, mi tradición. Tengo amenazas familiares, tengo amenazas de todo tipo, pero yo no puedo continuar así. Entonces yo digo, mira, es el Espíritu de Dios diciéndote así, sal de Babilonia, sal de allí. Si tú ves que tus creencias no está de acorde con lo que la palabra de Dios dice, apenas estás siendo embriagado con filosofía, con argumentos, con lo que dice la gente, pero no con la palabra de Dios. Cuesta dar este paso, por supuesto, pero vale la pena. Vale la pena colocarse de parte de la verdad. Y el llamado de Dios es salir de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, Babilonia, ramera porque hace unión ilícita, política y religiosa, contamina la verdad, adoptó todo lo de paganismo y lo trajo al cristianismo y embriagó con ese vino a todo el mundo.
Mientras más cerca estemos de la Biblia, más lejos estaremos del error. Fácil podremos identificar. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, pastor, tengo dos preguntas. Bueno. Una pregunta es, ¿cuál es el propósito de la profecía para nuestra vida espiritual? Ok. La otra es, ¿por qué la profecía de Daniel y Apocalipsis fue escrita así por símbolos, por bestias, y no fue directo? Muy bien, gracias. Gracias por esa pregunta, muy interesante. Voy a comenzar por la primera. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Traer luz al pueblo de Dios. Dice que la profecía no vino por voluntad humana. Dios inspiró a hombres para que puedan traernos luz. La profecía es un adelanto de lo que la historia va a confirmar. La persona cuando lee la profecía entiende que todos los eventos de este mundo tienen un propósito. Nada es por casualidad. Que vivimos en un conflicto y cuando llega a acontecer algo, no está asustado, está preparado. Porque la profecía te muestra qué cosa es lo que viene. Es como mirar el futuro por adelantado, pero no para vivir alarmado, sino para vivir preparado. Y cuando llega eso que la profecía indica, el pueblo de Dios está tranquilo. Número 1, fortaleciendo su fe en Dios. ¿Por qué? Su fe en Dios está, Dios lo dijo, ahora se cumplió, yo sigo confiando en Él. Y número 2, la profecía nos prepara para los mayores acontecimientos y eventos de la historia. Dios trajo la profecía para mostrar o darnos un adelanto de lo que va a suceder y luego la historia lo va a confirmar. ¿Y por qué Dios escondió la profecía bajo símbolo? Que es la segunda pregunta. Si es que Daniel y Apocalipsis, especialmente, que son libros proféticos y la mayoría llenos de símbolos, hubiesen escrito con un lenguaje directo, no tendríamos eso en nuestras manos. Porque imagínate, aquí hay referencias al Imperio Romano, a los emperadores. Hay referencias a un sistema religioso. Con el tiempo, si el texto hubiese sido directo, ¿qué hubiesen hecho ellos? Hubiesen desaparecido totalmente eso y no hubiese llegado para nuestros tiempos. Entonces la profecía se esconde bajo símbolos para ocultar de vista a aquellos que directamente son afectados. Pero no porque Dios no quiere que conozcan la verdad, sino porque ellos son capaces de destruir el texto para que no llegue a nosotros. Pero hay otra razón. Un día los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y Jesús respondió, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque la palabra de Dios está diseñada no para ser leída, sino para ser estudiada. Para entender la profecía hay que entender la Biblia. Entonces hay gente que dice, no, profecía no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no quiere leer el resto de la Biblia. La profecía se explica en la misma Biblia. Entonces la profecía me lleva a sumergirme en la profundidad de los misterios de Dios, no quedarme en la superficie. Por eso es que Dios escribió en símbolos, porque detrás de cada símbolo hay un mensaje que necesita ser descifrado. Y para descifrarlo tenemos que estudiar la Biblia. Así que la persona que no tiene interés, ¿qué importa? No tiene nada que ver. Y gracias a ello también la Biblia ha sido preservada. Porque si hubiese escrito de manera directa, todos esos textos hubiesen desaparecido con el tiempo y no hubiesen llegado hasta hoy. Recuerden que el diablo intentó quitarnos toda la Biblia, pero especialmente la profecía hubiese desaparecido. Muy bien. Este comentario es interesante. Mira, en su comentario sobre Apocalipsis 18:4, los eruditos bíblicos protestantes, Robert Jamieson, Fawcett y David Brown, hacen esta notable declaración. En toda iglesia apóstata o conformada con el mundo, existe una iglesia de Dios invisible y verdadera. Si ésta quiere estar a salvo, debe apartarse de ella. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Salí de ella, pueblo mío. Miren qué interesante. La invitación de Noé antes del diluvio, ¿cuál era? Entren al arca.
La invitación de Dios antes de su venida es: sal de Babilonia. Solo los que entraron al arca fueron salvos. La invitación fue oída por todos, pero fue rechazada por todos. Solo la familia no entró. Acá hay un detalle. El mensaje será predicado a todo el mundo. No dice que será aceptado en todo el mundo. Yo predico, yo hablo, el mensaje es anunciado. Los pastores, ministros, líderes, iglesias, predicamos el evangelio. Que la gente acepte o rechace es entre él o ella y Dios. El mensaje es proclamado, la invitación está hecha, pero la respuesta no depende ni del mensajero ni de la semilla. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, la semilla cayó sobre todo terreno. Solo un terreno dio buen fruto. El problema no es la semilla, el problema no es el sembrador, el problema es el corazón. Y el mensaje ahora de Dios es: sal de allí, pueblo mío. No continúes más en la confusión, en el alboroto, en el griterío. No continúes más en Babilonia. ¿Por qué insistes en estar en un lugar que sabes que no tiene su fundamento y su base en lo que la Biblia dice? Y hoy ya viste, la invitación es: sal de allí. No te quedes allí, porque Dios tiene un pueblo sincero en todos los lugares, en todas las iglesias, en todas las religiones, en todo lugar. Y tú eres uno de esos sinceros. Y el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. ¿Cómo sabe? La evidencia es que estás acompañando este programa hasta el final. No te resistas, comienza a investigar, a estudiar la Biblia. Comienza a comparar tus creencias, a fortalecer tu fe en la palabra. No te contentes con un sermón que escuches una vez por semana. Abre la Biblia, estudia la Biblia, fundamenta tu fe en la palabra. Porque sabes una cosa, Dios nos ha invitado a salir de la tradición, de la mundanalidad. Dios nos ha invitado a salir de Babilonia. Pastor, yo no estoy en Babilonia, pero estás en una hija que se parece a Babilonia, que está creyendo igual que Babilonia. Sal de allí, porque Dios te espera con brazos abiertos a formar parte de su pueblo, pueblo fiel y leal a su palabra. Tú eres llamado para ser fiel a Dios, ser un siervo de Dios. Y Él ha dejado su palabra y tú debes fidelidad a Dios, no a una organización, no a un líder, a Dios. Babilonia ha contaminado con su vino a todo el mundo. La idolatría lo trajo de la Babilonia. Las imágenes lo trajo de Babilonia literal. El concepto de inmortalidad del alma lo trajo de la Babilonia literal. La adoración al sol lo trajo de la Babilonia literal. ¿Cómo es la adoración al sol? El domingo era el día de adoración para el sol. Tantas cosas paganas fueron introducidas dentro del cristianismo. Cuidado con estar bebiendo falsas doctrinas. Mantén la pureza en tu corazón a través de la palabra de Dios. Sal de Babilonia para formar parte de un remanente que Dios tiene. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Así como tu palabra tocó nuestra vida, danos también la capacidad de poder decidir y ayúdanos para siempre dar un paso en dirección a ti. Que nuestro fundamento sea tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Ahí estarás recibido para continuar estudiando aquello que Dios tiene para tu vida. Un grande abrazo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hay muchas creencias, costumbres que a veces es difícil volver a empezar, cambiar el chip. Vi una interpretación de la Biblia de otra manera.
no tan repetitiva como estoy acostumbrada, sino algo que indaga más en la palabra en sí. Edith está renovada.